Hora Kairos Blended Learning School. Lectura crítica. Tercera estrategia para comprender palabras. Uso de las familias de palabras. ¿Qué es una familia de palabras? Entre algunos grupos de palabras en cualquier lengua existe una familiaridad, es decir, algo en común. Pertenecen a la misma familia. Vienen de un mismo tronco, como diríamos, de las personas, de una familia. Esta familiaridad puede encontrarse entre algunas de sus partes. Las palabras en castellano están formadas por diferentes partes. Estas son raíces, sufijos y prefijos. Generalmente la o las raíces de una palabra aportan el significado principal y los prefijos y sufijos complementan y o precisan el significado principal. Tomemos un ejemplo de cómo está compuesta o constituida una palabra. La palabra imparcial tiene una raíz, parcial, y un prefijo, im. Parcial significa que se pone en una parte, en un lado, de parte de uno de los lados, es decir, que juzga o procede poniéndose de parte de una de las dos personas frente a un conflicto, que procede con parcialidad. Parcialidad significa definición anticipada o prevención a favor o en contra de alguien o algo, de lo que resulta la falta de neutralidad o no muy clara rectitud en el modo de juzgar o de actuar. Entonces, parcial es que juzga sin neutralidad a alguien o algo. In como prefijo equivale a in, que es la negación de lo que viene después, es decir, imparcial. Es no parcial. Y no parcial es que juzga con neutralidad a alguien o algo. Vemos que el prefijo, por ser una negación, ha cambiado totalmente de orientación el significado de la raíz a la que precede, hacia su opuesto. Y en este caso, algo que era negativo, no neutralidad o rectitud al juzgar, se cambia a su opuesto, rectitud o neutralidad al juzgar. Tomemos otro ejemplo. La palabra emancipadora tiene una raíz, emancipar. Significa liberarse de cualquier clase de dependencia. Y el sufijo dordora significa persona que realiza la acción que nombra el verbo. Es la raíz. Entonces, emancipadora significa persona, hecho o acción que libera de cualquier clase de dependencia. Como ya estudiamos cómo están compuestas las palabras en castellano, ahora veamos qué tienen en común en sus partes las palabras de una misma familia. Dependiente. Persona que no puede valerse por sí misma. Persona que está subordinada a la protección de otro. Persona subordinada a otra. Independencia. Cualidad o condición de independiente. Libertad. Dependencia. Relación de subordinación a otro. Situación de una persona que no puede valerse por sí misma y está al amparo o protección de otra. Depender. Estar subordinado. Estar protegido por otro. Vivir de la protección de otro. Independizar. Dar la libertad o la independencia a una persona, a un país o a una cosa. Independiente, que no depende de otro. Persona que no admite intervención de otro en su vida. Todas estas palabras tienen en común algo en su forma. En este caso, algo en común que es la raíz depend, pero también tienen algo en común en su significado. Todas estas palabras tienen que ver con subordinación, con o sin, o protección, con o sin, o intervención, con o
o sin. Veamos otro ejemplo. Liberadora, persona, acción o situación que libera a otros de algo que los somete. Aconsejador, persona o acción que aconseja a otros. Limpiador, persona o máquina o utensilio o acción que limpia. Protectora, persona o acción que protege a otros. Consentidora, persona o acción que consiente a otros. Vendedor, persona, objeto o acción que vende algo. Todas estas palabras tienen en común algo en su forma. En este caso, algo en común que es la raíz dora, pero también tiene algo en común en el significado. Todas significan persona, objeto o acción que hace algo. Pasos para el uso de las familias de palabras en la extracción de significado de palabras desconocidas. Con base en las palabras de las cuales conocemos los significados, podemos extraer nuevos significados de las palabras desconocidas. Para ello debemos seguir este proceso. Primero, identificamos las partes de la palabra desconocida. Segundo, buscamos palabras que conocemos y que tienen las mismas partes, las mismas raíces, los mismos prefijos o los mismos sufijos de la palabra desconocida. Tercero, expresamos el significado de las partes que conforman esa palabra que conocemos. Cuarto, asignamos esos significados de cada una de las partes a las partes de la palabra que no conocemos. Quinto, recomponemos el significado de la palabra que es extraña para nosotros. El contexto en que se encuentra la palabra nos ayuda a definir cuál de los significados es el más apropiado para la palabra que no conocemos. Sexto, verificamos si el significado que le dimos a la palabra funciona dentro de la oración. Utilizamos el contexto para verificar si esta palabra con ese significado funciona en la oración. Veamos un ejemplo de cómo debemos proceder para utilizar esta estrategia. Nuestros nietos no encontrarán una atmósfera impoluta ni un planeta agradable, pues ya por los siglos los hemos contaminado. Primero, identifiquemos las partes de la palabra impoluta. Busquemos palabras cuyos significados conocemos y que tengan el prefijo in, impropio, impersonal, imparcial, indiscreto, indisciplinado. Tercero, busquemos en nuestra mente los significados de esas palabras. Impropio, que no es propio. Impersonal, que no es personal. Imparcial, sin parcialidad, que no es parcial, que no tiene parcialidad. Indisciplinado, sin disciplina, que no es disciplinado, que no tiene disciplina. Identifiquemos lo que tienen en común las anteriores palabras en forma. El prefijo in. Identifiquemos lo que tienen en común en el significado. Sin, que no es o que no tiene. Asignemos ese significado a esa forma. Entonces, in significa sin, que no tiene o que no es. Séptimo, ahora busquemos palabras cuyo significado conocemos y que incluyen la raíz polucio. Polución, poluto, polucionar. Octavo, busquemos en nuestra mente los significados de esas palabras. Polución, contaminación intensa y dañina del agua o del aire producida por los residuos de procesos industriales y biológicos. Poluto, sucio, inmundo. Polucionar, contaminar, ensuciar el medio ambiente. Noveno,
Identifiquemos lo que tienen en común en su forma esas palabras. Polluk, polut. Décimo. Identifiquemos lo que tienen en común en su significado esas palabras. Mancha, contaminación, mugre, suciedad, inmundicia. 11. Asignemos ese significado a esa forma. Entonces, polluk, polut significa mancha. 12. Reconstruyamos la palabra a partir de los significados de las dos partes que la conforman. Impoluta, sin mancha, que no tiene mancha, que no está manchado, que no está contaminado, que no está sucio, es decir, que está limpio. 13. Verifiquemos si el significado que le asignamos a impoluta es adecuado en esta oración. Nuestros nietos no encontrarán una atmósfera sin contaminación, limpia, sin suciedad, ni un planeta agradable, pues ya por siglos los hemos contaminado. Con base en las palabras de las cuales conocemos los significados, podemos extraer nuevos significados de las palabras desconocidas. Para ello debemos seguir este proceso. Identificamos las partes de la palabra desconocida. Buscamos palabras que conocemos y que tienen las mismas partes, las mismas raíces, los mismos prefijos o los mismos sufijos de la palabra desconocida. Expresamos el significado de las partes que conforman esas palabras que conocemos. Asignamos esos significados de cada una de las partes a las partes de la palabra que no conocemos. Recomponemos el significado de la palabra que es extraña para nosotros. El contexto en que se encuentra la palabra nos ayuda a definir cuál de los significados es el más apropiado para la palabra que no conocemos. Verificamos si el significado que le dimos a la palabra funciona dentro de la oración. Utilizamos el contexto para verificar esa palabra con ese significado. ¿Funciona la oración?